¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano se ganaron la fama de ser los más sinvergüenzas de su época, y que muchos de sus excesos quedaron escondidos tras la pantalla grande? Desde estafas a productores, hasta romances clandestinos con mujeres casadas, estos galanes hicieron de todo para salirse siempre con la suya. Y no te vayas antes del final, porque el último actor de esta lista cometió una de las peores traiciones que sacudió al medio artístico. Antonio Aguilar, conocido como el Charro de México, fue una de las figuras más importantes del cine y la música ranchera. Su porte elegante, su voz recia y su habilidad para montar a caballo lo hicieron brillar como el heredero natural de Jorge Negrete. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por un carácter fuerte y una fama de mujeriego que lo acompañó durante años. Antes de su matrimonio con Flor Silvestre, que lo estabilizó, Aguilar fue señalado por tener múltiples romances, algunos de ellos con mujeres del medio artístico y otros con admiradoras que caían rendidas a sus pies. Su temperamento explosivo lo llevaba a tener arranques de celos y pleitos que trascendían más allá de lo privado. Se contaba que en los rodajes podía enfrentarse con directores o compañeros si algo no le parecía, y que no dudaba en imponer su estilo aunque rompiera con las indicaciones del guión. Esa personalidad firme lo convirtió en una figura respetada pero también temida. A pesar de sus desplantes, nadie podía negar su disciplina para trabajar y su empeño en mantener viva la música mexicana a través del cine. Su relación con Flor Silvestre lo ayudó a suavizar esa imagen de hombre indomable, pero aún casado no logró desprenderse del todo de la fama de conquistador. Para el público, Antonio Aguilar fue la representación del macho mexicano, fuerte, apasionado y orgulloso, aunque muchas veces visto como un verdadero sinvergüenza en lo sentimental. Esa dualidad entre la figura impecable del charro y el hombre de carácter duro lo hizo una leyenda compleja dentro del cine de oro. La fallecida actriz Carmen Salinas fue una figura de la farándula mexicana que también incursionó en la política. En 2015, llegó al Congreso de la Unión como diputada federal por el PRI, invitada por el entonces presidente del partido, César Camacho Quirós. Sin embargo, su carrera política estuvo marcada por la controversia. Se le criticó por sus ideas, por tener el menor grado académico, solo cursó la primaria, y por las acusaciones de que no asistía a las sesiones, aunque sí cobraba su sueldo puntualmente. La fallecida actriz Irma Serrano, conocida como La Tigresa, protagonizó un enorme escándalo al iniciar una relación con el joven Patricio Zambrano, a quien conoció en el reality show Big Brother. La diferencia de más de 30 años de edad entre ellos se convirtió en uno de los episodios más polémicos en la vida de la actriz. Ella declaró que él sería su heredero, lo que desató una serie de señalamientos de que él la manipulaba para quitarle dinero y propiedades. La relación terminó de la peor manera, cuando ella lo acusó de abuso de confianza. Se llevó muchas joyas, sí. Patricio se robó buenas joyas, comentaron allegados, lo que puso punto final a la relación. Joaquín Pardavé fue un hombre de múltiples talentos, actor, comediante, director, guionista y hasta compositor. En pantalla parecía bonachón, siempre entregado a personajes entrañables que despertaban simpatía inmediata. Pero fuera de las cámaras, su carácter era distinto. Tenía fama de irreverente, con un humor ácido que no siempre caía bien. En reuniones privadas no dudaba en soltar comentarios mordaces contra colegas o productores, y más de una vez protagonizó discusiones que se volvieron célebres en los pasillos de los estudios. Era un hombre frontal, incapaz de callarse lo que pensaba, lo cual le ganó tanto admiradores como detractores. No era mujeriego ni bohemio en exceso, pero su lengua filosa lo hacía ver como un verdadero sinvergüenza para quienes terminaban siendo blanco de sus bromas. Cuentan que en los rodajes se permitía improvisar líneas que dejaban en ridículo a otros actores, y aunque el público lo celebraba, algunos compañeros lo consideraban una falta de respeto. A pesar de esas tensiones, nadie podía negar su genialidad. Creó personajes icónicos que reflejaban la idiosincrasia mexicana, y escribió comedias que aún hoy son recordadas. Su capacidad para moverse entre lo serio y lo cómico era única, pero nunca perdió ese aire de travieso, como si en cualquier momento fuera a soltar un chiste incómodo. La industria lo respetaba, pero también lo temía, porque sabían que Pardavé no tenía filtros. Para muchos, esa honestidad brutal lo hacía más humano, para otros, lo convertía en un provocador de primera. Así, Joaquín Pardavé quedó marcado como el genio creativo que no solo hizo reír, sino también incomodó con su desparpajo. Emilio "el Indio" Fernández fue uno de los grandes directores y actores del cine de oro mexicano,
un hombre visionario que llevó el nombre de México a festivales internacionales y que marcó una era con su cine lleno de fuerza, simbolismo y mexicanidad. Pero así como fue un genio detrás de las cámaras, también fue temido por su carácter violento y sus excesos. Su temperamento era legendario, no toleraba críticas, imponía su autoridad con gritos y golpes sobre el set, y más de una vez terminó en pleitos físicos con actores, técnicos o periodistas. Su vida personal estuvo marcada por escándalos amorosos y episodios oscuros, entre ellos acusaciones de celos desmedidos y arranques que lo llevaron incluso a problemas legales. La prensa lo señalaba como un hombre dominado por sus pasiones, incapaz de contenerse cuando algo lo provocaba. Aún así, su magnetismo era innegable, las mujeres lo encontraban irresistible, y su figura de macho indomable lo convirtió en objeto de deseo y de temor al mismo tiempo. Entre los colegas, se decía que trabajar con él era un honor, pero también un riesgo, porque nunca se sabía si acabaría satisfecho o furioso. Le fascinaban las fiestas, el alcohol y los excesos, y vivió sin reparar en las consecuencias. Para algunos, era el genio más grande que tuvo México en la época dorada, para otros, un tirano, un verdadero sinvergüenza que se aprovechaba de su poder. Lo cierto es que Emilio Fernández fue un hombre contradictorio, creador de belleza en el cine y protagonista de historias turbulentas en la vida real. Andrés Soler, miembro de la legendaria dinastía Soler, fue uno de los actores más respetados del cine de oro mexicano. Con su imponente presencia y su capacidad para interpretar tanto a villanos como a hombres nobles, construyó una carrera sólida que lo convirtió en referente de toda una época. Pero tras ese prestigio también había un hombre de carácter duro, temperamental y, para muchos, un auténtico sinvergüenza. Era conocido por su fuerte personalidad en los rodajes, si algo no le parecía, lo decía sin rodeos, aunque incomodara a directores o compañeros. Tenía fama de crítico feroz, incapaz de callarse lo que pensaba, y más de un joven actor sufrió sus comentarios mordaces. Su autoridad en el medio era tanta que rara vez alguien se atrevía a contradecirlo, pero eso mismo alimentó la percepción de que podía ser prepotente. En lo personal, Soler disfrutaba de la vida social y del reconocimiento que su apellido le daba. No era raro verlo en fiestas privadas, donde su humor sarcástico y sus desplantes lo hacían centro de atención. Aunque no fue tan mujeriego como otros colegas, su trato dominante lo volvió temido en lo sentimental, pues no toleraba cuestionamientos ni desafíos a su carácter. Para algunos, su personalidad severa era parte de su disciplina artística, para otros, un rasgo de soberbia que lo convertía en un verdadero sinvergüenza de su tiempo. Con todo, Andrés Soler dejó huella como el patriarca de una dinastía y como un actor que no pedía disculpas por su forma de ser. Su legado está marcado tanto por su talento como por ese genio indomable que lo hizo inolvidable. El charro de buen titán, Vicente Fernández, fue una estrella indiscutible de la música, pero su vida personal también estuvo rodeada de polémica. El cantante, casado con doña Cuquita Abarca, presumía sin pudor de sus múltiples amoríos, actuando como si fuera un hombre soltero. En 2019, él mismo reconoció en una entrevista haber tenido una relación extramarital y lo hizo con un aire de orgullo. Además, su reputación se vio empañada por comentarios en contra de la diversidad sexual, como cuando llegó a decir, "Me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro gay". La vedette y bailarina Lin May se ha caracterizado por su irreverencia y por no tener pelos en la lengua al hablar de sus intimidades y romances. A lo largo de los años, ha revelado haber tenido parejas sentimentales de reconocidos actores y políticos, incluso cuando eran casados. Asegura que lo que la mantiene con energía es tener amantes más jóvenes, de unos 50 años y que además posean automóviles de lujo. En cierta ocasión, la actriz confesó haberse sometido a un procedimiento estético en sus partes íntimas y declaró que estaba embarazada a los casi 70 años, aunque días más tarde reveló que había perdido a sus gemelos. La vedette también ha ventilado que tuvo romances con los hermanos Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés, así como con Juan Gabriel, Vicente Fernández y Andrés García, asegurando que recibía invitaciones de todo mundo, narcos, presidentes, políticos. El fallecido actor Andrés García dejó una huella en el cine y la televisión, pero también una larga lista de episodios polémicos. El histrión, que nunca negó su fama de mujeriego, declaró en entrevistas que su primera novia la tuvo a los 8 años y que, a los 27, ya sumaba más de 600 mujeres con las que había tenido intimidad. Con el paso del tiempo, recurrió a una bombita para poder mantener relaciones sexuales, sobre lo cual habló sin pudor.
Otra gran polémica del actor fue su estrecha amistad con Arturo el Negro Durazo, uno de los personajes más corruptos de la historia de México, a quien consideraba un hermano, sin importar las acusaciones que se hacían en su contra. Antes de morir, García confesó que conoció a muchos de los hombres más buscados por la justicia y que, para él, eran personas llenas de sabiduría. Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, fue uno de los comediantes más singulares del cine de oro mexicano. Su estilo acrobático, su manera de caminar con saltitos y sus ocurrencias en pantalla lo convirtieron en un favorito del público. Sin embargo, detrás del hombre gracioso había un personaje que se ganó fama de vividor, jugador empedernido y amante de la vida nocturna. Resortes no era el típico caballero elegante del cine, sino el pícaro que parecía salido de una cantina, y en gran medida lo era. Su afición al juego lo llevaba a perder sumas considerables en mesas de cartas, mientras que su gusto por las mujeres le generó más de un escándalo en la prensa de espectáculos. Se decía que era difícil mantenerlo enfocado en los rodajes, pues a menudo llegaba desvelado después de largas noches de fiesta. Productores y directores lo toleraban porque su talento era único. Nadie podía moverse como él, con ese ritmo eléctrico que hacía reír con solo caminar. Su círculo cercano lo describía como un hombre encantador pero impredecible, capaz de convertir una reunión en una fiesta improvisada, o de desaparecer por días en alguna aventura. Pese a sus excesos, el público lo adoraba porque representaba al mexicano común, pobre pero ingenioso, atrevido pero noble en el fondo. Resortes jamás negó su vida de bohemio, y más de una vez bromeó en entrevistas sobre su fama de mujeriego y jugador. Así, entre carcajadas y tropiezos, construyó una carrera brillante, pero también una reputación de sinvergüenza entrañable que lo acompañó hasta el final. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue el rostro más irreverente del cine de oro mexicano. Mientras otros actores representaban al charro noble o al galán perfecto, él se adueñó de la pantalla con su estilo pachucón, atrevido y desfachatado. Su humor pícaro, lleno de albures, doble sentido y ocurrencias callejeras, lo convirtieron en un personaje adorado por el pueblo, pero odiado por sectores conservadores que lo consideraban un mal ejemplo. Tintán no solo actuaba como sinvergüenza en sus películas, también lo era en la vida real. Le fascinaban las fiestas interminables, rodeado de músicos, amigos y mujeres que caían rendidas ante su simpatía. No tenía reparo en aparecer en los cabarets más famosos de la época ni en gastar lo que ganaba en noches de bohemia. Muchos productores lo veían como un actor difícil de controlar porque su personalidad fuera de cámara era igual de explosiva que en escena. Llegaba tarde a los rodajes, improvisaba diálogos y transformaba escenas enteras a su manera. Su hermano Ramón Valdés, quien más tarde sería Don Ramón en El Chavo del Ocho, lo acompañaba en muchas de esas travesuras nocturnas, dejando anécdotas de pleitos, serenatas y hasta arrestos por andar de parranda. Aunque los críticos lo acusaban de vulgar, Tintán supo convertir esa fama de libertino en un sello propio. No era un caballero refinado ni un charro elegante, era un hombre del pueblo, desvergonzado y auténtico. Su manera de hablar en spanglish, sus ropas llamativas y su desprecio por las reglas lo hicieron eterno. Tintán nunca pidió perdón por su estilo de vida, al contrario, lo celebró. Y con eso, se ganó el título de uno de los sinvergüenzas más entrañables del cine de oro mexicano. Wolf Rubinsky, el actor y luchador de origen letón que conquistó México, fue una de las figuras más peculiares del cine de oro. Con su físico imponente, su acento extranjero y su carisma natural, se ganó un lugar en el corazón del público, tanto en el ring como en la pantalla. Sin embargo, su vida privada y su carácter le dieron la reputación de ser un auténtico sinvergüenza. Era conocido por su afición a las mujeres, y no era raro que se le viera acompañado de actrices jóvenes en fiestas del medio. Su carácter impulsivo lo llevaba a tener discusiones acaloradas, y en más de una ocasión su temperamento lo metió en problemas tanto en los sets como en su vida sentimental. Quienes lo conocieron aseguraban que podía ser encantador y caballeroso, pero también brusco y dominante cuando algo no salía como él quería. Su origen extranjero le daba un aire distinto que lo hacía aún más atractivo para las mujeres, pero al mismo tiempo lo convertía en objeto de envidias y rivalidades dentro del medio artístico. Rubinsky disfrutaba de la vida nocturna, de las apuestas y del reconocimiento que le daban sus dos facetas, la de atleta y la de actor. Aunque nunca alcanzó la idolatría de Pedro Infante o Negrete, supo construir una figura pública llena de misterio, excesos y conquistas. Esa mezcla de galán indisciplinado y luchador apasionado lo convirtió en un personaje que desafiaba la formalidad del cine mexicano. Al final,
Wolf Rubinsky quedó en la memoria como un hombre que vivió intensamente, sin medir consecuencias, dejando tras de sí la huella de un sinvergüenza seductor y temido. Luis Aguilar, apodado El Gallo Giro, fue uno de los actores y cantantes más queridos del cine de oro mexicano, pero también uno de los más señalados por su vida bohemia. Su voz potente y su porte ranchero lo convirtieron en figura de grandes producciones. Sin embargo, su fama de mujeriego y parrandero lo acompañó desde los inicios de su carrera. Era conocido por llegar a los rodajes después de noches interminables de fiesta, y aunque los directores se quejaban, al público le encantaba esa imagen de charro desvergonzado que también era real en su vida cotidiana. Aguilar disfrutaba de los cabarets, las cantinas y de rodearse de músicos con quienes armaba serenatas espontáneas que podían terminar al amanecer. Su carácter bromista lo hacía encantador, pero también provocaba problemas. Más de una vez estuvo envuelto en pleitos de cantina o en rumores de romances prohibidos. La prensa lo retrataba como un hombre que derrochaba dinero en apuestas y copas, mientras los productores lo defendían porque, pese a todo, siempre cumplía frente a la cámara con ese carisma inigualable. Sus compañeros lo describían como un hombre alegre, generoso y despreocupado, que prefería vivir la vida intensamente antes que preocuparse por mantener una reputación intachable. Para muchos, Luis Aguilar fue la representación del mexicano pícaro y libre, un artista que no temía al que dirán. Su legado quedó marcado por esa dualidad, un ídolo popular y, al mismo tiempo, un auténtico sinvergüenza que convirtió sus excesos en parte inseparable de su leyenda. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, fue uno de los grandes comediantes del cine de oro mexicano, dueño de un estilo simpático y chispeante que lo convirtió en compañero ideal de figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y Tintán. Pero así como hacía reír en pantalla, fuera de ella se ganó fama de vividor, mujeriego y jugador empedernido. Su personalidad alegre lo llevaba a estar siempre en reuniones, fiestas y tertulias nocturnas donde el alcohol y las apuestas eran protagonistas. Se decía que podía amanecer en una cantina contando chistes y que al día siguiente aparecía en el set con la misma energía, como si nada hubiera pasado. Mantequilla era encantador, pero también imprudente, mantenía romances fugaces con actrices, bailarinas y admiradoras, sin importarle demasiado el que dirán. Más de una vez estuvo envuelto en chismes de infidelidades y de deudas por juegos de azar, lo que reforzó su imagen de sinvergüenza encantador. A diferencia de otros actores que cuidaban su figura pública, él parecía disfrutar de esa reputación y hasta la alimentaba con sus ocurrencias. Tenía una capacidad única para reírse de sí mismo y de sus excesos, lo que lo hacía aún más querido por sus amigos. Aunque nunca alcanzó la idolatría de los grandes galanes, fue pieza clave en el cine cómico y musical de la época. Su legado quedó marcado no solo por su talento, sino por esa vida ligera, sin ataduras ni arrepentimientos. Para muchos, Mantequilla fue el amigo bohemio que todos quisieran tener, para otros, un sinvergüenza incorregible. Y quizás en eso radicó su verdadero encanto. Jorge Negrete fue, sin duda, uno de los grandes íconos del cine de oro mexicano, pero también uno de los más polémicos. Su porte elegante, su voz imponente y su imagen de charro idealizado lo convirtieron en el símbolo del nacionalismo en pantalla. Sin embargo, fuera de los reflectores, Negrete tenía fama de altanero, exigente y hasta prepotente. Se decía que su carácter fuerte lo llevaba a tener choques con compañeros de reparto, productores e incluso con la prensa. No toleraba faltas de respeto y mucho menos críticas a su talento, lo que lo volvió temido en el medio. Había quienes lo consideraban un perfeccionista, pero otros lo tachaban directamente de soberbio. Su relación con Pedro Infante, por ejemplo, fue marcada por una rivalidad silenciosa. Mientras el pueblo adoraba la sencillez de Pedro, Jorge representaba al artista de élite, refinado, de gustos caros y modales estrictos. En reuniones privadas solía imponer su presencia, y no faltaban las anécdotas de pleitos verbales que terminaban con portazos o desplantes teatrales. A pesar de esa imagen de hombre difícil, su fama de conquistador también lo acompañaba. Era galante con las damas, pero más de una vez sus arranques de celos lo dejaron mal parado. Incluso con María Félix, su esposa más célebre, protagonizó discusiones intensas que alimentaron el mito de su carácter complicado. Negrete vivió como quiso, rodeado de lujos, cuidando su imagen de charro impecable, pero también dejando huella como un hombre que no pedía disculpas por su orgullo. Para unos fue un caballero elegante, para otros un sinvergüenza arrogante. Lo cierto es que su figura, amada y odiada, sigue siendo parte de las leyendas del cine mexicano.
Joaquín Cordero fue uno de los galanes más constantes del cine de oro mexicano, un actor versátil que interpretó desde charros valientes hasta hombres atormentados por el destino. Su rostro serio y su mirada intensa lo convirtieron en favorito del público femenino, pero esa misma fama le abrió las puertas a una vida personal llena de rumores. Dentro de los estudios era respetado por su profesionalismo, pero en su vida privada se ganó la reputación de ser mujeriego y coqueto en exceso. La prensa lo vinculó con varias actrices de la época, y aunque él pocas veces confirmaba los chismes, tampoco se esforzaba demasiado en desmentirlos. Su carácter reservado escondía un hombre que disfrutaba de las fiestas, las reuniones con amigos y las aventuras discretas, lo que alimentaba su imagen de sinvergüenza seductor. Se decía que podía conquistar con pocas palabras, y que más de una actriz terminó envuelta en sus encantos durante un rodaje. Aunque no era bohemio como Tintán ni tan explosivo como Negrete, su fama se construyó en los pasillos de los estudios, donde las anécdotas de sus conquistas circulaban como secreto a voces. Esa doble vida, galán serio en pantalla y conquistador en la realidad, lo convirtió en un personaje enigmático. Para algunos, era un caballero educado y correcto, para otros, un hombre que jugaba con los sentimientos. Lo cierto es que Joaquín Cordero fue mucho más que un rostro atractivo. Fue un actor talentoso que supo aprovechar su aura de misterio y su fama de mujeriego para consolidarse como un auténtico sinvergüenza elegante del cine mexicano. Alfredo Adame ha pasado de ser un reconocido actor y conductor a un personaje envuelto en una constante tormenta de polémicas. El intérprete, famoso por sus confrontaciones públicas, ha protagonizado escándalos con colegas, medios de comunicación e incluso con sus propios hijos. Su actitud confrontacional lo ha llevado a convertirse en objeto de burla para el público, con frases que él mismo ha pronunciado, como, «Cuando tu mamá me llama para entrar a su circo y hacerla de payaso como tu mamá, pues lo hago». Adame no ha dudado en insultar a mujeres y ha sido calificado de misógino. Además, ha protagonizado conflictos familiares, al grado de amenazar a su hijo Sebastián con retirarle el apellido por pertenecer a la comunidad LGBT. A pesar de los señalamientos que lo tildan de el peor padre, él insiste en que no tiene nada de que arrepentirse, pues se considera el mejor esposo, compañero y padre. A sus 65 años, parece no darle importancia a estas polémicas. Incluso ha manifestado públicamente deseos terribles para sus adversarios, como la conductora Andrea Legarreta, a quien llegó a desear, ojalá pase por 50 problemas más antes de morir, y el día que muera, que arda en leña verde en el infierno. El actor, cuya carrera ha transitado por melodramas, programas matutinos y realities, ahora se aventura como cantante, en lo que muchos ven como un intento por recuperar la notoriedad perdida. El actor Eduardo Yáñez ha protagonizado múltiples episodios de violencia. Uno de los más recordados ocurrió cuando abofeteó a un reportero en una alfombra roja en 2017, tras ser cuestionado sobre la relación con su hijo. Pero esa no ha sido la única ocasión. También agredió a un hombre de 60 años que lo grababa con su celular, tuvo enfrentamientos con el actor Cristian de la Fuente durante la grabación de Corazón Salvaje e insultó a Gustavo Adolfo Infante en una entrevista. A pesar de ser conocido por su temperamento explosivo, Yáñez, quien es karateca, ha reconocido la necesidad de controlarse para no caer en provocaciones. Sin embargo, en el pasado, justificó su comportamiento argumentando que actuó de corazón y que cuando te sientes ofendido y tu familia está de por medio, no piensas. Ni siquiera su hijo, Eduardo Yáñez Jr., se ha salvado de sus conflictos, con quien mantiene una relación complicada. Su matrimonio con Norma García, que duró solo 3 años, también se vio afectado por su carácter explosivo. Niurka Marcos es conocida como la mujer escándalo, un título que parece disfrutar. La vedette cubana se ha hecho célebre por su franqueza y sus constantes confrontaciones con otros famosos. El que me tira, yo le respondo, ha declarado en más de una ocasión. Una de sus controversias más sonadas ocurrió tras la muerte de Edith González, cuando se enfrentó a Carmen Salinas, asegurando que ella había sido la mejor aventurera de la historia. La actriz también ha tenido pleitos con figuras como Geraldine Bazán y Laura Zapata. Con esta última, incluso ha defendido a Yalitza Aparicio de los comentarios ofensivos de Zapata. Niurka también ha aireado sus conflictos con sus exparejas, Juan Osorio y Bobby Larios, a quienes ha sido infiel y ha tratado con desprecio. La historia de Gloria Trevi tiene varias versiones, pero las que más han resonado son las de las jóvenes que, en la década de los 90, fueron presuntamente sometidas por el productor Sergio Andrade con el apoyo de la propia Trevi.
La versión que Gloria cuenta en su bioserie se ha contrastado con la que relata María Raquenel Portillo, Mary Boquitas, en su podcast de YouTube, el cual ha tenido gran éxito. Gran parte del público ha afirmado creer más en la versión de Boquitas que en la de la intérprete de Pelo Suelto. A pesar de que Gloria ha negado todas las acusaciones, las denuncias de las demás chicas siguen presentes, reviviendo un escándalo que la persigue hasta la actualidad. Sergio Andrade fue un productor muy influyente en la década de los 90, pero también fue protagonista de uno de los escándalos más escabrosos de la industria del entretenimiento en México. En 1999, fue acusado de abuso sexual, corrupción de menores, secuestro y privación ilegal de la libertad. Junto a él, también fueron señaladas Gloria Trevi y Raquenel Mary Boquitas. Se le acusó de crear el clan Trevi Andrade, que presuntamente se dedicaba a la corrupción y explotación de jovencitas. Por estos hechos, Andrade pagó 7 años de cárcel. Lo más insólito es que, tras recuperar su libertad, intentó regresar a la industria musical a través de YouTube, pero no tuvo éxito. La actriz Merle Uribe ha protagonizado momentos controvertidos al hablar de sus romances, como los que sostuvo con Vicente Fernández y el legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona, ambos casados en su momento. La actriz nunca se ha quedado callada al hablar de sus romances y parece sentirse orgullosa de ellos. También confesó haber tenido un beso intenso con Luis Miguel, a pesar de que él era más joven que ella. Ah, sí, y fue un beso intenso, no fue un simple besito, fue algo más adornado, confesó, mostrando que para ella, compartir esos momentos de cariño con figuras tan reconocidas fue motivo de placer. El productor Luis de Llano fue denunciado públicamente en marzo de 2022 por la cantante Sasa Sokol. Ella lo acusó de haber propiciado y sostenido una relación abusiva que comenzó cuando ella participaba en Vaselina con Timbiriche, siendo apenas una adolescente. Para de Llano, la relación, que duró 4 años, parecía una historia de amor, a pesar de que en ese entonces ella tenía 14 años y él 39, con una evidente relación de poder sobre la joven. Las declaraciones de Sasa desataron una gran controversia y fuertes críticas contra el productor televisivo. Carla Panini es conocida por su participación en el programa Las Lavanderas, donde compartía créditos con su supuesta amiga Carla Luna. En 2012, comenzaron a circular rumores sobre una infidelidad con el entonces esposo de Luna, Américo Garza. Lo más doloroso fue que Luna, quien lamentó que su amiga y confidente la traicionara, atravesaba un cáncer terminal. Todo lo que viví en Las Lavanderas, tanto tiempo engañada, siempre me decían, estás loca, eres demasiado celosa, atiéndete, ve con un psicólogo, no puede ser que dudes de mí, confesó con tristeza Carla Luna. En el año 2000, el influencer Poncho de Nigris fue presentado como el nuevo novio de la tigresa, Irma Serrano. Con solo 23 años, se rumoreaba que el ahora creador de contenido utilizaba a la cantante para sacarle dinero. Este noviazgo generó todo tipo de reacciones en la prensa de espectáculos, donde lo tildaban de sinvergüenza. La propia Irma Serrano llegó a declarar en una entrevista, ¿qué le pasa a Poncho, si quería presumir ser mi amigo? ¿Cuántas veces no lo dejé parado afuera, sin dejarlo entrar a mi casa? Ricardo González, el payaso conocido como Cepillín, es recordado por sacar sonrisas a los niños, pero su figura también estuvo envuelta en varias polémicas. Se le acusó de haber subido sin autorización al ring de una función de lucha libre de El Santo en Monterrey. En otro incidente, en 2020, tuvo un altercado con la actriz Dana Paola, quien huyó al verlo por su fobia a los payasos. Este hecho molestó a González, quien declaró, una persona que tiene miedo a los payasos para mí no existe. Si ella dice que nos tiene fobia, yo le tengo fobia a esa niña. Además, lo calificó de chica creída y lo criticó por su participación en la Academia de TV Azteca. El payasito también tuvo enfrentamientos con el conductor Eduardo Videgaray y con Carlos Villagrán, el famoso Kiko, a quien llamó ignorante. La cantante Belinda estuvo en el ojo del huracán por su mediática relación con el intérprete del regional mexicano Cristian Nodal. Desde el inicio, la pareja fue blanco de críticas por la diferencia de edad y por considerarlos una pareja dispareja. La situación estalló cuando Nodal se hartó de las indirectas de la madre de Belinda, quien llegó a llamarlo naco. Tras la separación, se rumoreó que la relación se había roto porque Nodal se negó a prestarle $4 millones a Belinda. El cantante mexicano incluso publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de una supuesta conversación donde su expareja le pedía dinero. Al igual que otras famosas,
la actriz Lucía Méndez ha revelado detalles íntimos sobre su vida amorosa. La llamada Colorina aseguró que su noviazgo con el Sol de México fue algo especial y digno de recordarse. A pesar de los 13 años de diferencia, la cantante ha dicho que él fue el gran amor de su vida por el impacto que tuvo en el entonces joven e inexperto intérprete. ¿Y cómo estás? Hay muchísimas más anécdotas atrevidas y escandalosas que el cine de oro trató de ocultar durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos sacando a la luz todo lo que ellos jamás quisieron confesar.